¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pavel, bienvenido al canal. Te traigo el análisis de The First Descendant, un juego gratuito de Nexon, creo que es un shooter looter. Te voy a hablar en este vídeo del tipo de juego que es, la ambientación que tiene, el sonido, el apartado gráfico, la jugabilidad y luego un poco del contenido de duración y luego te daré mis conclusiones. Además, si te quedas en el vídeo verás cómo es en movimiento el juego, haciendo sus misiones y también te voy a dar un consejo muy bueno para que repartas caña de lo lindo. El juego está bien. Te recomiendo que veas el vídeo hasta el final porque la verdad te va a dar una idea de qué tipo de juego es y lo que puedes esperar del mismo. Venga, espero que te guste el vídeo. Un abrazo. The First Descendant, el primer descendiente. Este tipo de juego es un shooter looter. Digamos que lo más parecido a este juego es un Destiny, puede ser. Un tipo de juego en el cual lo que hacemos es que vamos entrando en misiones. Y como podéis ver es un juego online masivo, es free to play, no hay que pagar dinero, pero eso no quiere decir que no cueste dinero porque luego tienes tus pases de batalla y tus cosas. Y como veis, tiene una fase introductoria inicial sencillita. El juego, la ambientación podéis observar que está bastante conseguida, está hecho con el Unreal Engine 5. Vamos a ver, aquí tenemos misioncillas. Y os voy a ir contando un poquito en 10 minutillos el análisis del juego. He estado jugando con él un poco. Y os voy a ir comentando qué tal. Lo tengo en modo que podéis ir jugando a la vez con gente que aparezca y va participando en las misiones. Entonces fijaos, arriba a la izquierda tenéis el mapa y vais viendo los enemigos donde salen. Y aquí se te puede unir peña y te va echando un cable, ¿sabes? Entonces, la ambientación del juego es futurista, como podéis ver. Es así tipo RPG. Esto, ¿acordáis de los Mass Effect? Subida de nivel de temporada. Eso es el pase de batalla, algo así. Y la ambientación está chulo. Es tipo waifu. Y Husbando tendrá aquí lo que son un montón de descendientes de estos que podéis ir cogiendo. Ah, toma viento. Esto no. Aquí. Y entonces pues tú vas consiguiendo y los vas equipando y demás. El ambiente del apartado sonido lo veo bastante conseguido. Los efectos sonidos están chulos. La música está chula también, aunque no la tengo puesta por tema de copyright y demás. Pero la música está chula. Asesino a los enemigos que llevan bombas, tío. ¿Esto dónde está, tío? ¿Toda la peña ahí? Eso es otra misión, creo. Asesino al enemigo. Ah, mira, ahí tengo el indicador de bombas. Vamos a ir a cargarnos al pavo ese. Luego tiene aquí. A ver. Aquí te he pillado. Bien, y ahora elegir. Y ahora. En teoría puedo meterle la bomba al generador ese. Lo voy a soltar aquí. Ostras. Tenía que usarla. Ahora aquí. Ahora aquí. Averiguar cómo estoy de munición. Estoy peleillo. Bueno, el apartado gráfico es muy bueno. Un Unreal Engine 5. Bastante conseguido. Me pega algunos saltillos porque estoy grabando. Pero si no grabo, la verdad que va bastante fino. No tengo activo el FSR ni nada. Y tengo una gráfica de una 6600 y está a medio, ¿sabes? Está que no está al máximo y como veis se ve bastante bien. Cógela, tío. Venga, queda el C. Y está chulo, tiene a la gente por ahí. Supongo que se podrá interactuar con ellos. Y luego lo que es la jugabilidad, el movimiento del personaje está muy conseguido. Me gusta mucho. Me gusta mucho la rapidez con la que te mueve. Tiene un garfio para poder saltar. Tiene la tipa el apuntar. Os voy a dejar un trucazo. Y es que cuando vayáis a configurar, os vaya aquí a opciones y os vaya a teclado y ratón, la sensibilidad la ponéis a una cantidad y le bajáis 10 puntos a la sensibilidad apuntando. ¿Por qué? Porque tú tienes aquí esto, pero luego, ¿ves? Cuando tú ya tienes un objetivo,
aquí, por ejemplo, a estos pavos, cuando tú lo tienes ya, no quieres que se mueva tanto, porque lo quieres apuntarle al cefalópodo, a la cabeza, ¿no? Entonces tú le pones una sensibilidad y luego le pones mucha menos sensibilidad cuando estás apuntando. Esto es lo que decía lo del Garfio. Eso, el gancho. ¿Está chulo? Bien, me queda el generador B. Me queda SS. Ahí tengo una bomba. Vale. Vamos a cargarnos el último generador, ¿vale? Y otra cosa que os quería comentar, el contenido de duración. Estos son juegos eternos. Es decir, estos son juegos para aquellos que no tenéis vida. Gente que le puede meter horas y horas. Yo, si no tuviese no sé cuántos trabajos, familia y demás, tío, yo me enganchaba con esto y empezaba a matar horas. Me ponía un libro, un ebook y si fuese estudiante... Si fuese estudiante ahora, yo me ponía las lecciones grabadas o algo, me ponía a jugar y a tomar viento y me sacaba la carrera jugando al juego y escuchando las cosas. Ostras, cuidado con el gordo ese, tú. Que el gordo este es un chunguera, tío. Toma, ya no hemos hecho la misión. Cuando termine la misión, lo dejas aquí apretado y te viene lo que es... el loot, ¿no? Vas consiguiendo estas cosas. ¿Ves? DPS 1869, pero esta es de corto alcance. Entonces esto es lo que has trincado. Te puedes venir por aquí, vas cogiendo cosillas, bla bla bla. Y luego ves, tienes más misiones. Ahí arriba a la izquierda tengo misiones que son las de las moradas, que son las de las principales. Y luego tienes las que son de mejorar a tu personaje y demás. Como buen juego free to play, aquí tienes de todo. Mira, si tú le das, por ejemplo, al inventario, tienes la tipa esta, aquí luchando contra las leyes de la física. Y, por ejemplo, tienes aquí para equipar todas las cosillas estas. Tienes... Yo le digo automático, que no me quiero complicar la vida. ¿Eso que me están dando? ¿Quién me está dando? ¿Tú, tío? Seré chungo, tío. Ese pavo tiene un escudo. Voy a poner la cosa esta de hielo. ¡Ah! ¿Se ha acabado la misión? Tienes como una especie de habilidades especiales. Bien, ahora podría iniciar otra misión. Tampoco quiero que el vídeo sea muy largo porque quiero hacer los vídeos más cortitos porque a largo se hace muy pesado. Y de contenido, aquí tienes contenido eterno. Es decir, tiene un modo historia muy interesante. Modo historia muy interesante. Con los Bulgus. ¿Y esto qué es, tío? ¿Escuchar ecos? Esto no sé lo que es. Me da una panorámica del mapa, ¿no? La historia está chulo, no te voy a hacer spoiler, pero básicamente que los humanos no tienen un repaso a unos extraterrestres, luego vienen otros extraterrestres más fuertes y le tienen otro repaso a los otros extraterrestres, y luego hay unos dioses y unas cosas, y ya está. Comentaros también que hay una especie de raids, que son los monstruos estos que están muy chulos, lo que pasa es que no tengo nivel todavía para hacerlo, pero que eso tiene pinta de estar muy guapo. Y el juego promete bastante, no sé, otra alternativa... Aparte del Destiny no he jugado mucho más y el Destiny jugué un par de semanas. El juego gratuito te recomiendo que lo pruebes. Mi conclusión es que merece mucho la pena. No te hace falta un equipazo para moverlo. Puedes meterle su FSR y seguramente te va a ganar bastante frames. Yo lo tengo a 52. Vamos a ver gráficos, opciones adicionales. Vamos a meterle el de AMD. Y vamos a ponerle en equilibrado, por ejemplo. Volvemos. Y hemos pasado a 74. Se ve un poco del blur. Un poco ahí como del borroso, ¿no? Pero ha mejorado bastante en suavidad. O sea que si vas corto de equipo, los de AMD, el FSR, lo puede hacer cualquiera. No es como los de Intel. Ya me ha bajado otra vez a 57, pero se ve mucho mejor, ¿no? Así que nada, chavales, os dejo aquí el vídeo. Os recomiendo que lo probéis el juego de First Descendant. Gratuito, no te cuesta nada echar un rato. Y eso sí, si te gustan los juegos de mata-mata, hacer misión y demás, muy recomendado. Te dejo ahí un vídeo, suscríbete al canal o déjame un comentario o un like, que me ayuda muchísimo.
Un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Ahora.